¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con el curso de Excel. En este momento estamos presentando el material para el video, para el ejercicio 10. Recuerden que lo pueden descargar. Ahora, en este episodio, ¿qué veremos? Tenemos diferente información, toda perteneciente a un grupo bancario llamado Ahorradora. Este libro se compone de 3 hojas, el cual se compone de banco, presupuesto y capacitación. Para poder comprender mejor lo que hay que hacer en esta actividad, veamos el contexto del problema. El contexto nos dice: un analista de resultados tiene la labor de presentar a ciertos socios del banco para el que labora un resumen de los ingresos y gastos de cada sucursal bancaria, así como informar sobre el nivel de aprovechamiento de un curso a los asesores de servicio. Sin embargo, presentar los datos de forma general, o solo los números, podría no ser visualmente comprensible para las personas y éstas podrían tardar en notar los movimientos de su empresa. Pregunta: ¿qué podría hacer el analista para que los socios observen de manera más agradable el contenido y lograr un mejor nivel de comprensión de estos? Regresemos a la hoja. Ya de nueva cuenta en el libro, ahora sí, ya tenemos el contexto. La idea es poder representar estos datos de alguna forma que sean mucho más comprensibles, para que podamos apreciar cómo se ha desarrollado los ingresos mensuales en este caso, en el transcurso desde enero hasta junio. Y para ello vamos a emplear los llamados gráficos. Los gráficos son representaciones visuales que me permiten apreciar de una mejor forma o de una forma más comprensible cierto grupo de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender cómo generar gráficos a partir de datos. Para generar gráficos a partir de datos, lo primero que necesito hacer es elegir los datos que yo requiero ingresar, que yo requiero representar. Aquí escribí mal una palabra, sucursal, me hizo falta una C. Ahora sí, sucursal. Continuamos. Los gráficos me permiten representar esta información. Vamos a elegir, por ejemplo, desde A4 hasta D15. Estamos eligiendo los datos de las sucursales y los meses enero, febrero y marzo. Para poder crear un gráfico debemos saber si vamos a incluir los encabezados o no. El encabezado es el texto de arriba que me permite presentar los datos de abajo. Una vez que hemos elegido los datos, nos desplazamos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar hay un grupo llamado Gráficos. En este grupo tenemos la diferente clasificación de gráficos que podemos emplear. Es muy importante saber cómo voy a representar la información para no tomar un gráfico equivocado. Ahora, si no sabemos qué gráfico puede aplicarse a nuestros datos, podemos elegir la opción de gráficos recomendados. Esta opción automáticamente, en base a los datos, nos recomienda, nos ofrece algunos modelos, algunos diseños que me van a permitir ajustar esta presentación. Por ejemplo, tenemos el primero, que es de columna apilada, el segundo, que es columna apilada, el tercero, que es una barra agrupada. Parece que el de columna y barra son similares, pero no, uno lo representa de manera vertical y otro de manera horizontal. Elijamos, por ejemplo, la columna agrupada. Al presionar aceptar, este se construye automáticamente. Aquí podemos ver el gráfico. Este gráfico está representando, como nosotros lo vemos aquí, todas las sucursales que vemos en la tabla, a excepción de la palabra sucursal. Del lado derecho, de forma vertical, podemos ver la representación de los gastos en enero, febrero y marzo, siendo enero el de color azul, febrero el de color naranja y marzo el de color gris. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Con un gráfico podemos hacer muchísimas actividades. Por ejemplo, poder agregarle datos, poder eliminar datos, poder representarlo de otra manera. Ahora pensemos que en este caso el gráfico está incompleto. Nosotros queremos agregar al gráfico los demás meses. Entonces vamos a ver cómo agregarle más información a un gráfico que ya existe. Lo primero que vamos a hacer es elegir el gráfico. Lo segundo es, una vez que lo elijamos, en la parte superior nos va a aparecer las herramientas de este objeto, herramientas de gráfico. Si nos desplazamos a la derecha, vamos a encontrar un grupo de datos y hay una opción llamada seleccionar datos. Presionamos aquí y podemos ver que del lado izquierdo tenemos los meses y del lado derecho tenemos las sucursales.
Esto es lo que va a formar las etiquetas de los ejes. Etiquetas de eje horizontal, etiquetas de eje vertical. Ahora, ¿cuál es la opción que me permite extender el rango de datos o disminuirla? Esta que podemos observar aquí, que se llama rango de datos del gráfico. Vamos hacia la parte final donde podemos encontrar este pequeño cuadrito que nos va a permitir reducir la ventana, y a partir de aquí podemos elegir de nueva cuenta todo el rango de datos. Elegimos ahora sí todos los meses, volvemos al cuadro que tenemos en esta parte, presionamos y le damos a aceptar. Y en este momento estamos observando cómo la gráfica puede complementarse con el resto de los datos. Ahora, esta es una opción. Hay diferentes formas de poder llegar al mismo resultado. Otra opción es, por ejemplo, vamos a presionar Control Z para deshacer los cambios, y esta opción es mucho más fácil. Lo único que deben hacer es seleccionar el gráfico, y si se dan cuenta, al momento de seleccionar el gráfico se iluminan ciertos espacios en la tabla. Estos espacios me permiten identificar qué es lo que forman en la tabla. Para poder agregar los demás basta simplemente con elegir cualquiera de los nodos a la derecha de los cuadros. Por ejemplo, aquí vemos que se está resaltando y presionamos sobre este nodo. Hacemos clic, lo mantenemos presionado y ya sea que lo podamos minimizar, reducir o lo podamos ampliar. Mientras más grande hagamos el espacio, estos datos automáticamente se van a presentar aquí. ¿No lo notaron? Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a dejarlo simplemente con la primera columna. Aquí nos muestra. Ahora, segunda columna. Aquí también nos muestra. Ahora elijamos todos los datos. De esta manera podemos agregar o eliminar datos del gráfico. Así de simple. Otras cuestiones que podemos hacer con un gráfico es modificar la forma en que nos presenta los datos. Esto se llama estilos de diseño. Los estilos de diseño, como acabamos de decir, son ciertas configuraciones de color, de texto y de acomodo de los datos. Aquí, si desplegamos la pestaña que es llamada Más, podemos ver que tenemos diferentes opciones de acuerdo al gráfico que hemos elegido. Tenemos 14 estilos. Ahora, otra cosa que hay que aprender es que no todos los gráficos nos ofrecen tantos estilos. Algunos nos ofrecen un poco menos, como 7 o 6. Entonces depende mucho del gráfico para que nos presente el estilo. Vamos, por ejemplo, a pasar sobre cada uno de los estilos y automáticamente Excel nos muestra una vista previa de cómo van a quedar. Nosotros elegiremos el estilo 8. Ya está. Ahora, si el gráfico es demasiado pequeño, lo que podemos hacer es tomar los nodos en las esquinas externas, no en las internas, en las externas, y ampliarlo. De esta manera tenemos una mejor vista del gráfico. Otra cuestión que podemos realizar con el gráfico, si no podemos observarlo de una manera más cómoda, es poder desplazar el gráfico a otra hoja. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente vamos a elegir el gráfico en cualquier sección, presionamos botón secundario y hay una opción llamada Mover gráfico. Lo elegimos y aquí nos dice, podemos mover el gráfico a una hoja nueva o podemos mover el gráfico ya sea en la hoja banco, presupuesto o capacitación. Ahora él se encuentra en el banco, que es como lo vemos aquí. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en una hoja nueva. Y a este le vamos a llamar gráfico. Vamos a borrarlo. Gráfico banco. Para hacer referencia a que se encuentre en la hoja banco. Presionamos la opción aceptar y vamos a notar que si regresamos a la hoja banco ya no está el gráfico aquí. Pero aquí sí está. Este tiene su propia hoja. Una hoja independiente. Pero ahora, ¿qué pasa? Si los datos cambian, ¿mi gráfico no se va a reflejar? No. Aunque tengamos el gráfico en una hoja independiente, si nosotros hacemos la modificación de cualquiera de estos datos, también se va a reflejar en el gráfico. Por ejemplo, vamos a cambiar el número de enero. El número de enero es 42 millones. Si lo observamos, es la primera columna que vemos aquí.
Vamos a colocarle, por ejemplo, un número más pequeño. Pensemos en 1 peso. Esto lo que debe hacer es disminuir exponencialmente esta pequeña barra. Vamos a verlo que ya desapareció. Ahora se ve muy pequeño. De hecho, no se ve porque solamente es 1 peso comparado a los demás que representan millones. Volvemos nuevamente, presionamos control Z para devolver el cambio y ahora podemos observarla nuevamente. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Pasando a la hoja presupuesto, nos menciona distribución del presupuesto para mantenimiento. Estos son los gastos que tienen las sucursales. El presupuesto fueron 650,000. Estos 650,000 fueron distribuidos en las sucursales. Ahora, ¿cómo podemos representar esta información de forma gráfica? Recuerden, para poder elegir el gráfico adecuado, necesitamos analizar la información que nos están dando. Elegimos entonces los datos que necesitamos. Ahora, aquí hay que tener cuidado. No elegimos el total, sino nada más el dato de las sucursales. Vamos a preguntarle a Excel qué nos recomienda. Nos desplazamos hasta la opción Insertar, Gráficos recomendados y nos está recomendando 3 tipos: columna agrupada, presupuesto y título del gráfico. Cualquiera de estas podría servirnos, pero ¿qué les parece si, dado que esto se trabaja sobre un 100%, nos referimos al 100% como 650,000 y todo lo demás es porcentual a estos 650,000? Vamos a elegir la opción de todos los gráficos. Navegamos hasta la clasificación de circular. Elegimos el que nos trae por default y le damos a aceptar. En este momento podemos observar toda la información que vemos aquí de manera porcentual. Recuerden que la ventaja de utilizar un gráfico de pastel es que podemos ver prácticamente los porcentajes que ocupa cada uno de estos en un universo de un 100%. Continuemos. Si no nos gusta este estilo, podemos elegir otro estilo. Por ejemplo, veamos el segundo estilo, el tercer estilo. Vean este estilo. Este nos está presentando etiquetas que nos muestran el valor porcentual de cada uno. Elegimos el cuarto estilo o nos vamos al quinto estilo. Para este ejercicio vamos a elegir el estilo número 5. Pero ¿qué pasa si me gusta este estilo y no puedo ver la información? A lo mejor yo quiero ver la información. ¿A cuánto equivale la respectiva sección de cada uno? Entonces lo que podemos hacer, y esto no solamente funciona para este gráfico sino para todos los demás, es agregarle elementos al gráfico. Nos desplazamos ahí donde nos encontramos, herramientas de gráfico, diseño y agregar elementos del gráfico. Aquí tenemos todo lo que podemos utilizar para poder mejorar la presentación de este gráfico. Estos se activan o desactivan según el gráfico que estemos utilizando. Por ejemplo, título del gráfico tenemos 3 opciones. Que no tenga título, vamos viendo que ya no tiene, que se encuentre por encima o que se encuentre superpuesto. La opción de superpuesto podría no sernos muy útil, así que dejémoslo por encima. Nos desplazamos a etiquetas de datos y observen las modificaciones que hace esta herramienta. Si nos desplazamos a ninguno, pues estamos viendo que ya estamos allá. En el centro estamos observando que cada sección de color nos muestra el valor exacto del valor exacto monetario. Extremo interno, extremo externo, ajuste perfecto y llamada de datos. Vean la llamada de datos nos permite observar el porcentaje que representa cada uno de estos. Elijamos llamada de datos. Campeche representa el 16% del gasto, Carmen el 15%, Calquini el 11%, Selchacan el 6%, Opelchen, Palizada el 8%, etc. Ahora, si queremos comprobar esto, simplemente por efectos de saber si están bien los porcentajes, podemos calcularlo. Vamos a hacer una fórmula rápidamente. Vamos a escribir aquí porcentaje, signo de igual, y lo único que debemos hacer es, para poder saber el porcentaje, elegimos el número y lo dividimos entre el 100% que ya conocemos. Como lo vamos a replicar, si lo replicamos, se va a mover hacia abajo. Entonces dejamos este valor como estático. Esto pueden practicarlo como referencia absoluta. Elegimos y nos devuelve 0.16. Desplazamos y aquí nos devuelve los porcentajes.
Si lo convertimos a porcentaje, aquí en el cuadro de número, aquí lo tenemos directo, vamos a notar que nos está doliendo cuánto representan. Campeche es el 16%, está bien. Carmen es el 15%, está bien. Calquini es el 11%, es correcto. Entonces estamos viendo que podemos representar la información, podemos verlo a través de ciertos datos, pero es mejor, es más agradable verlo a través de gráficos. ¿Qué otra cuestión podemos realizar? Agregar más elementos. Por ejemplo, la leyenda. Si agregamos una leyenda, las leyendas nos muestran las referencias. En este gráfico, esto que vemos aquí es una leyenda. Esta leyenda nos muestra que el color azul representa a Campeche, el naranja a Carmen y así sucesivamente. Estas leyendas podemos quitarlas, ya no las vemos, o podemos agregarlas en otra posición, por ejemplo a la derecha, arriba, a la izquierda o como lo teníamos abajo. Para este ejercicio vamos a dejarlo a la derecha. Ahí está. Continuamos entonces con capacitación. La opción de capacitación nos va a servir para poder apreciar una herramienta muy útil para construir gráficas de manera rápida. Esta herramienta que vamos a utilizar se llama herramienta mini gráficos y nos permite construir gráficos en miniatura para registros más cortos. Vamos a agregar aquí un pequeño estilo y en estos encabezados también. Ahí está. Ahora sí, un mini gráfico, como su nombre dice, es un gráfico chiquitito, pero solamente funciona en los datos en una sola línea. Por ejemplo, vamos al asesor número 1, elegimos todos sus datos, nos podemos ir a la sección insertar y hay una opción llamada mini gráficos. Estos mini gráficos hay tres: línea, columna y más y menos. Esto representa ganancia o pérdida. Vamos a ver después cómo funciona este tipo de gráficos. Vamos a elegir entonces el gráfico de columna. Aquí en la ubicación vamos a elegir dónde queremos que se construya. Lo vamos a dejar aquí y le damos a aceptar. Y estamos viendo que se está generando. Vamos a ampliar la vista. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y estamos viendo una representación de todos los datos. 6, 7, 5, 6, 7, 5. Y esto lo podemos replicar para todos los datos. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Que no me gusta este gráfico, aquí mismo puedo cambiarlo a una línea. Aquí está. Ahora, otra herramienta que vamos a ver es la herramienta llamada análisis rápidos. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Vamos a seleccionar los datos que acabamos de escribir y vamos a borrarlos todos. Para ello nos vamos a la opción de borrar y le damos borrar todo. Ahí está. Vamos a ver cómo podemos insertar gráficos o mini gráficos sin tener que navegar hasta la pestaña insertar. Y esto estoy seguro que les va a servir. Seleccionamos los datos que queremos utilizar y al seleccionar más de una celda, seguramente se darán cuenta que aparece un pequeño cuadrito en la parte inferior. Este cuadrito se llama análisis rápido. Lo presionamos y tiene un pequeño resumen de las herramientas más utilizadas. Vamos a notar que aquí dice mini gráficos. También podrán notar que cuenta con opción de formato, opción de gráficos, opción de totales y tablas. Esto lo que nos permite es acceder a las herramientas más comunes de este tipo de utilidades. Elegimos mini gráficos y por ejemplo elegimos columna. Ahora, ¿qué pasa si nosotros elegimos tantos datos para poder realizar un mini gráficos? Realmente no se va a construir un gráfico normal, sino que a cada línea le va a construir su propio mini gráfico. Vamos a verlo, mini gráfico, elegimos columna y aquí lo tenemos. Ahora, ¿los mini gráficos pueden construir de manera vertical? No, los mini gráficos no se pueden construir de manera vertical y ahora lo vamos a demostrar. Ahí está, ¿ya lo vieron? Siempre es de manera horizontal. Vamos a actualizar los mini gráficos para todos y listo. De esta manera podemos observar la función de los mini gráficos. Vamos a cambiarlo si ustedes quieren a línea. Este último también. Ahora, el último mini gráfico, ¿cómo lo podemos emplear? Hay un mini gráfico llamado ganancia o pérdida.
Este nos permite, como su nombre lo dice, observar si ocurre un aumento o un decremento, generalmente en datos de moneda. Por ejemplo, vamos a aplicarlo a estos datos. Elegimos todos por completo, vamos a aplicar lo que son los mini gráficos, columna, pero esto es lo mismo que teníamos hace rato, cambiamos a ganancia o pérdida, pero pues todo se ve igual. Eso sí, hasta ahora parece que todo se ve igual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si cambiamos el valor de marzo, que no tenemos 18 millones, sino tenemos un 0, vamos a ver que este se minimiza o desaparece. Pero a lo mejor no todo fueron ingresos, también fueron egresos o pérdidas, y una pérdida se puede representar con un signo de menos. A lo mejor y perdimos menos 2 millones. Al momento de realizar esto, noten que la gráfica se acaba de actualizar y esta sección de los menos 2 millones ahora se construye hacia la parte de abajo. ¿Ya lo vieron? Ahora, si lo quieren observar mejor, aquí en las herramientas para mini gráfico podemos tener ciertas herramientas adicionales. Punto alto, esto nos permite identificar en este momento cuál es el valor más alto. Por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. El número 5 tiene el valor más alto, que es mayo, 77 millones. En el segundo es el primero, 98 millones. Y también, si no queremos ver el punto más alto, podemos ver el punto más bajo. Y aquí nos lo está remarcando. Noten que en la primera es el número negativo que acabamos de escribir. Y en las demás se va ajustando. Por ejemplo, en el segundo es la última celda, 6 millones. Y así sucesivamente. De esta manera podemos emplear todas las herramientas de gráficos. Si volvemos al ejemplo de gráfico de banco, vamos a ver qué otras herramientas nos ofrecen. En la herramienta diseño podemos cambiar el tipo de gráfico, a lo mejor y este no nos gustó, podemos cambiarlo a un gráfico de barra. Elegimos cualquiera de los dos, le damos a aceptar y vean, ya nos lo está cambiando sin ningún problema, sin alterar los gráficos ni nada. Vamos a regresarlo como lo teníamos porque considero que estaba mucho mejor. Ahí está. Entonces, muchachos, esto es a grandes rasgos la utilidad de los gráficos. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, ya saben, pueden realizarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.